Está en la hora clave de la W. Muy buenos días, Juan Fernando, qué gusto estar aquí en W Radio, a las órdenes. Efectivamente, en la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo que la presido, pues estamos tratando la proforma presupuestaria para el año 2020. El día viernes pasado logramos, ¿no es cierto?, aprobar ya el informe para que el Pleno de la Asamblea Nacional pueda conocer. Se aprobó por unanimidad, que este es un tema importante, y además se hicieron observaciones al presupuesto que envió el Ejecutivo. Este presupuesto tiene una particularidad porque este presupuesto sirve para 2 años, porque justamente el año 2021 pues ya se inicia en el tema electoral. Normalmente se prorroga, claro. Se prorroga el presupuesto. Tiene especial importancia este presupuesto. Asambleísta, 16 son las observaciones presentadas por la comisión. ¿Sobre qué versarían las mismas? Bien, primero hemos hecho algunas observaciones con relación a la ejecución presupuestaria, que es el punto de partida para analizar cualquier proforma presupuestaria para un periodo siguiente. Vemos una ejecución presupuestaria bastante baja, sobre todo en ciertos sectores importantes. Desde ese punto de vista hemos hecho observaciones con el fin de que primero se haga una planificación real, es decir, tengamos una proforma real con relación sobre todo al presupuesto de inversiones, y después que la ejecución presupuestaria sea proporcional a los meses, porque generalmente lo que sucede es de que en los meses de noviembre y diciembre se ejecuta prácticamente todo lo que sobra, y eso no es correcto, eso complica la economía de un país. Todos los meses pues debería tener una ejecución constante, alrededor del 8%, pero no se ha dado esa situación. Esa es una primera observación. 2, hay un rubro que se conoce como monetización y se habla de 2.000 millones de dólares y está considerado como ingresos permanentes. Nosotros creemos que eso no es ingresos permanentes, y esos 2.000 millones de dólares que está considerado como la monetización, administración de los activos de la empresa, del país, creemos que no debe considerarse como ingresos permanentes, y también hemos reflexionado sobre la pertinencia o no de vender los activos, sobre todo activos productivos, y entregar al sector privado cuando estos activos traen rendimientos importantes al país. Me refiero sobre todo a las hidroeléctricas. Hidroeléctricas, la CNT, Banco del Pacífico, pero fundamentalmente están enfocados en el tema de las hidroeléctricas, y claro, hemos presentado nuestras observaciones, y mire, ha sido esta observación por unanimidad. Esa es la gran, observación que presentamos, porque claro, si es que no se considera esos 2.000 millones, se tiene que reestructurar el presupuesto, porque tenemos que cumplir reglas constitucionales que los ingresos permanentes financien los egresos permanentes. Esa es una primera gran observación. Y luego también hemos hecho observaciones en relación a los presupuestos de salud, de educación, de las universidades y de los GATS, que se asignen los recursos necesarios. Sabemos que el país que vive una crisis económica compleja, difícil, pero hay que ser muy creativos con el fin de dar respuesta primero a lo que establece la Constitución, de que se tiene que hacer incrementos cada año con relación al presupuesto de la salud y la educación. Recordemos que mientras no se llegue en educación al 6%, cada año se tiene que incrementar el 0.5% del PIB, y en el caso de salud se tiene que llegar hasta el 4%. Si no se llega al 4%, cada año hay que incrementar igual el 0.5%. También nos ha preocupado el tema de las universidades, que se asignen al menos los recursos que se asignaron en la proforma presupuestaria del año 2019. Y un tema importante que también, luego de haber recibido comparecencias, no solo de las instituciones que hicieron este presupuesto, pero sí también de estudiantes universitarios, directores de las universidades, del Frente Unitario de Trabajadores, de los jubilados, también hemos planteado que en el caso, por ejemplo, de los jubilados, si bien hay un presupuesto importante, y eso saludamos, sobre los 500 millones de dólares para pagar esos incentivos jubilares que se adeudan, y entonces que presenten un cronograma real, y nosotros vamos a hacer una supervisión constante con relación al tema de los jubilados. Y con relación a los GATS, que se hagan las transferencias de forma oportuna, y en el caso de Solca, que hay deudas importantes que además vienen del sector financiero, más bien los aportes que se hace a Solca, que se hagan transferencias automáticas. Asambleísta, ¿cómo está el tema del endeudamiento público? ¿Se necesitará
deuda desde el extranjero para el 2020 y el 2021. Así es, se plantea alrededor de los 6.600 millones de dólares aún, ¿no es cierto?, de endeudamiento para poder financiar el presupuesto del año 2020. Prácticamente están establecidos los valores y con qué instituciones, y simplemente queda 1.400 millones de dólares que todavía no están definidos. Esta también ha sido una observación que hemos planteado. ¿Cuáles serían estas instituciones? Estamos hablando de multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el BID, la CAF, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, porque está hablándose de 1.400 millones de dólares. Asambleísta, con este tema que usted mencionó, y no quisiera dejarlo muy fuera de la conversación, la poca o baja ejecución presupuestaria del 2019, ¿ha podido el Ejecutivo justificar, tal vez solventar el porqué de esto? ¿Por qué precisamente se ha dejado de hacer durante varios meses importantes obras, quizás importantes acciones con el dinero que ya estaba presupuestado para este año? Bien, fundamentalmente hemos logrado identificar nosotros que se entregan recursos muy tarde. O sea, en los primeros meses de mayo prácticamente nos han entregado recursos para que se hagan las obras, para que se construya la infraestructura, y eso tiene que corregir. Por eso yo hablaba de que es importante que todos los meses, desde el mes de enero, iniciemos las obras, y con una ejecución presupuestaria de alrededor del 8.33%. Solo así vamos a llegar a una ejecución presupuestaria del 100%. Esa es la primera, la asignación no oportuna de los recursos. Pero vemos también que las instituciones, en muchos casos, pues no elaboran los pliegos adecuadamente, no lanzan los procesos, y claro, tenemos una ejecución presupuestaria muy baja. Hay algunos ministerios, algunos sectores que a la fecha, estando ya con coste a octubre, han tenido un avance alrededor del 20-25%, una ejecución muy, muy baja. Y claro, el presupuesto del 2020 en inversiones prácticamente es arrastre de las obras que no se lograron ejecutar oportunamente. Esto sí es preocupante, porque en definitiva un país avanza cuando existe planificación, y que se deje para última hora o que se termine prorrogando o llevando el presupuesto de un año para el otro genera brechas. Y estas brechas no son únicamente en la ejecución, también hay una brecha fiscal dada por un déficit constante que lleva el presupuesto general del Estado. Asambleísta, usted, al estar al frente de esta comisión que ha tratado la proforma que será del 2020, pero prorrogadamente del 2021, ¿se ha considerado el impacto que puede tener las reformas económico-tributarias que están buscando impulsar desde el gobierno? Bien, en la proforma presupuestaria no podía haberse incluido, ¿no es cierto?, claro, una ley que no existe, y eso hemos constatado y está así. De hecho, que si se aprueba esta ley, esperemos que en la Asamblea pues ya tomamos decisiones, nos pongamos a trabajar, que la comisión que está a cargo del análisis de esta nueva ley haga el trabajo en forma responsable, que se presenten los informes, y claro, se habla de alrededor de 600-700 millones de dólares adicionales de recaudación. Esto aliviaría mucho, ¿no es cierto?, el presupuesto del año 2020 si se aprueba. Vamos a analizar con profundidad. Lo que no vamos a permitir es que se pongan impuestos a los que más necesitan. En ese sentido, estamos analizando nuevamente este nuevo proyecto de ley, que ya es un proyecto de ley que tiene alrededor de 50 artículos, es más fácil tratar, y se han eliminado ciertos temas polémicos que necesitan más debate en el país. En cuanto al tema salarial, se prevé una reducción de 500 millones de dólares en el sector público. ¿Qué se ha pensado por parte de la comisión, que también tiene otros temas económicos, para que el desempleo no sea el factor que marque el 2020? Es una muy buena pregunta. De hecho, que hay una reducción en el presupuesto en el tema de masa salarial. Hay preocupación porque habría despidos, y eso es importante. Se habla de fortalecer las instituciones y se habla de optimizar, pero tenemos que tener, ¿no es cierto?, un plan con el fin de aquellos que, digamos, pierden en el sector público sus puestos de trabajo, vayan y se reactive de alguna manera el sector privado, el sector productivo. Y claro, uno de los objetivos de la ley económica urgente plantea justamente esas alternativas. Esa es una gran preocupación que tenemos. Es extremadamente grave, por ejemplo, que se despida a médicos o se quiera despedir a profesores. Nos han manifestado que no se trata de eso, y vamos a estar más bien pendientes y ejercer nuestro control político que tenemos para que los temas fundamentales como educación, salud, seguridad no se vean afectados por esta reducción de puestos de trabajo, y más bien se busque optimizar de forma adecuada, que lo importante es que tengamos más médicos, más enfermeras, mejor calidad en los servicios de salud, de educación, en seguridad. Estamos tratando temas económicos con
con el ingeniero Esteban Albornoz, quien es asambleísta por el ASOY, pero además también preside la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y Microempresa. Hemos hablado sobre la proforma que se ha presentado desde el Ejecutivo, que por ley se hace 60 días antes del cierre del año en curso, 2019. Ya se habla de una proforma que además deberá ser considerada como prorrogada para el año 2021, dado de que en ese año tendremos los ecuatorianos que elegir nuevas autoridades para el Ejecutivo y Legislativo. Asambleísta, autocalifique la posición de la Asamblea de los últimos días, una posición que además ha generado un impacto, una repercusión en el índice riesgo país altamente preocupante. Más de 1,000 puntos se disparó luego de que se mandara al archivo el anterior proyecto económico urgente del Ejecutivo, del presidente Lenín Moreno. Mire, si no nos hacemos una autocrítica como Asamblea, realmente no estamos cumpliendo el papel que el pueblo ecuatoriano nos encargó. Fue extremadamente complejo, ¿no es cierto?, los últimos días con relación a cómo trabajó la Asamblea Nacional, y lo tengo que decir con claridad, sobre todo la comisión que estaba hecho cargo del análisis de la ley económica urgente que se archivó el pasado domingo. Mire, faltando horas de que se culmine el plazo constitucional, se envía un informe. Y en función de eso, horas para poder tratar un proyecto de ley de extremada importancia, muy sensible en algunos temas, y por eso pues nosotros hemos reclamado y hemos puesto nuestra queja y nuestra molestia con el fin de cómo fue tratado este proyecto de ley. Y en ese sentido, pues yo con claridad tengo que decir que el papel que cumplió la Asamblea, no nos podemos poner todos, y lo tengo que decir, claro. Y la ciudadanía tiene que conocer cómo se trabaja en la Asamblea. Si la Asamblea no trabaja responsablemente, definitivamente todo lo que muchas veces escuchamos en los medios de comunicación, en las redes sociales con relación a la Asamblea, tienen toda la razón, pero tampoco podemos poner a todos los asambleístas en ese mismo saco. Esperemos, ¿no es cierto?, que ahora con esta nueva ley pueda justamente la Asamblea dar respuestas a la ciudadanía. Con relación al riesgo país, yo no quisiera decir que por lo que se archivó la ley, el riesgo país subió pero fue casi inmediato, más de 1,000, ¿no? Sí, fue inmediato, pero entendamos que también el proyecto de ley que se envió por parte del Ejecutivo también tenía problemas, desde temas de forma que no eran menores. Habían 60 artículos repetidos y habían temas muy sensibles que tenían que procesarse de alguna manera. Entonces, establecer también solo la responsabilidad a la Asamblea, porque había una ley compleja y difícil, que de hecho que en la Asamblea no fue tratado adecuadamente, tampoco puede ser la responsable de que el riesgo país se haya incrementado a esos valores. Y mire, y después en días siguientes de 1,000 algo más pasó a 1,300 también el riesgo país. Entonces claro, ya son otras circunstancias que vive el país, y ahí los encargados de la política económica tienen que revisar con propiedad qué está sucediendo con relación a la percepción que se tiene con relación al país. Ese anuncio también que hicieron, entiendo que algunos ministros, de que va a haber elecciones anticipadas, también genera inestabilidad no solo política, sino también económica en los actores económicos internacionales. ¿Existen las voluntades para aprobar la nueva ley de crecimiento económico que mandaría el Ejecutivo a la Asamblea? Sí, ya le han puesto otro nombre, ya es la ley de simplificación y progresividad tributaria. Es que ya le recordaban, perdón, muy larga la... Le recordaban al presidente de que ya había mandado varias de este tipo de leyes en los últimos meses y que ninguna ha reactivado la economía. Por eso creo que va el cambio del nombre, ¿no? El cambio de nombre. Entonces, hay temas muy interesantes que hemos estado este fin de semana analizando. Hay temas de beneficio para el tema de salud, para el tema de los becarios que tienen una grave situación por el tema de deudas que se tiene. Hay temas de impulso a sectores agrícolas, a otros sectores productivos. Hay un tema impositivo que queremos analizar adecuadamente. De primera vista se ve que se van a poner impuestos a aquellas empresas más grandes, pero también hay que pensar si debe ser a los ingresos o a las utilidades, porque si es a los ingresos, pues sí que genera dudas. Puedo tener muchos ingresos, pero el margen de utilidad puede ser muy pequeño y ahí sí se le puede complicar, ¿no? Eso hay que analizar adecuadamente. De que ya no se pueden deducir de ciertos gastos para el impuesto a la renta aquellos que ganan sobre los $100,000, yo estoy de acuerdo en eso, pues hay que apoyar este tipo de cosas, tiene que ser progresivo, el que más tiene que pagar más impuestos, pero vamos a analizar. Yo creo que esta ley va a ser aprobada. Mire, la ley anterior también pudo haberse aprobado por partes, pero hubo la decisión de la Asamblea Nacional de
de archivar. Podía haberse votado por partes. Por eso mi voto fue abstención, porque había la posibilidad de dividir la votación y rescatar los temas importantes y dejar para otro momento temas que, como la modificación al Código Orgánico de Planificación, al Código Monetario, pues que podía dejarse, que además yo tenía pues mi criterio que no tiene que ser una ley urgente, sino se tiene que analizar con otra perspectiva esa reforma, sobre todo al Banco Central del Ecuador. César Litardo, ¿cómo va esa presidencia? Bueno, el presidente tiene pues algunas cosas importantes que tenemos que rescatar. Esa es la capacidad de diálogo, la apertura, una presidencia de puertas abiertas. Eso es importante. No es un momento fácil, no es una asamblea fácil, no son los momentos muy fáciles para dirigir una asamblea. Ya todo el mundo, digamos, se pone en modo de elecciones y no es fácil una asamblea de esa magnitud, pero siempre yo tengo que reconocer, el presidente de la asamblea tiene las puertas abiertas, es una persona pues que siempre está escuchando para tomar decisiones. ¿Cree que él es la persona que necesita la asamblea para esta época de crisis que está viviendo el país? Es necesario consensos y él es una persona de consensos. Yo tengo que reconocer eso. Alianza País tampoco ha sido tan orgánico en sus votaciones, digamos el lado morenista, si se puede lllamar así. ¿Cómo está al interior del partido? Y yo responder sobre lo que hace Alianza País, realmente no estoy. Yo desde algunos meses atrás, pues bueno, siempre lo he hecho así. Yo voto de acuerdo a mi conciencia. Ustedes pueden revisar mis votaciones más bien son en función de lo que creo que necesita el país, sobre mis convicciones propias, y esa es mi actuación. Ya por las bancadas y todo, ya yo no podría responder. Asambleísta, usted acaba de decir hace un minuto atrás un tema que me parece que es altamente rescatable. El tema de las elecciones. ¿Cómo evitar de que las elecciones nos pasen o nos tomen el pelo a los ecuatorianos cuando precisamente, si hay algo que los políticos saben hacer bien es ayudarnos a olvidar la crisis que hoy atravesamos en el 2019, que pudiera casi mágicamente desaparecer en el 2020, esto por presión de los actores políticos a cara de las elecciones 2021? Los políticos y los asambleístas sobre todo, porque el rol del asambleísta es fundamental, tiene que ser lo correcto, no lo políticamente correcto. Y es por eso que mi actuación ha sido así. O sea, no estoy midiendo de si me da votos o no me da votos, hacer lo correcto. Ese es fundamental. Si no hacemos eso, el país se vuelve inviable. La posición que debe tener la Asamblea Nacional es, ahora que estamos en crisis, hacer las leyes adecuadas, buscar consensos y sacar justamente las leyes que necesitan para reactivar la economía. Y para reactivar la economía se necesitan no solo leyes, también se necesita la actuación del Ejecutivo, de los gobiernos autónomos descentralizados, de la sociedad en conjunto. El rol del sector privado, de la banca, es fundamental. Tenemos que buscar consensos, solo así vamos a poder conseguir que el Ecuador sea un país viable. Tiene grandes oportunidades, pero a veces por decisiones políticas inadecuadas, por cálculos políticos, el Ecuador no camina por el camino de la prosperidad y del desarrollo. Haciendo un paréntesis y por el tema de la coyuntura, la Comisión, al analizar el presupuesto, vio que el presupuesto, digamos, de la erradicación de la violencia contra la mujer pasó de 8 millones a $1 millón. Hoy inician las marchas por el Día de la No Violencia contra la Mujer. ¿Cómo entender esto? Mire, pero ahí hay que hacer una puntualización. Hay parte del presupuesto que pasó, ¿no es cierto?, de la asignación directa, sí, al presupuesto de la función judicial. Entonces hay que hacer primero esa aclaración. Pero de todas maneras hemos visto pues que existe una reducción en el presupuesto, y es por eso que una de las recomendaciones justamente va en ese sentido. Si en este mismo periodo legislativo nosotros aprobamos una ley en contra de la violencia a la mujer, sería un gran absurdo que no se asignen los recursos necesarios. Valioso. Finalmente, asambleísta, el presidente está rodeado con el equipo que necesita para que le brinde las herramientas que necesita durante esta época que le ha tocado vivir y que ha sido histórica por la crisis que le ha tocado atravesar. Nos referimos al presidente de la República, sí. Tenemos que, yo creo que es importante revisar algunas decisiones que ha tomado el Ejecutivo. Creemos que no siempre han sido las más adecuadas, pero creo que en este momento, cuando el país necesita, pues tenemos que despojarnos de ciertas posiciones y legislar y trabajar por los que más necesitan. Siempre el equipo es complejo,
no siempre ayuda a que se tomen las mejores decisiones. Creo que siempre es importante, luego de inclusive de lo que sucedió en octubre con las manifestaciones, sí debería repensarse sobre todo, y lo más importante, escuchar a la gente, saber lo que está pasando en la calle, y creo que ahí sí hay algunas dificultades en el Ejecutivo, pues, de percibir exactamente qué es lo que está sucediendo en las calles. Los asambleístas sí están llevando a cabo esto que venían impulsando, al menos un grupo de asambleístas, de regresar nuevamente a sus casas, a buscar la oportunidad de escuchar las necesidades del pueblo, de tratar de conocer las realidades de cada ciudad. Siempre tenían que haber hecho eso, siempre tenían que haberse hecho. ¿En su caso? Particularmente yo estoy todos los lunes aquí y prácticamente todos los viernes en forma sagrada, estoy siempre aquí, jamás, yo no resido en Quitos, solo paso, digamos, del lunes noche hasta el jueves, estoy aquí presente, hemos estado haciendo presencia en los sectores urbanos, en los sectores rurales, siempre escuchando a la gente. Por eso hemos logrado sacar algunas leyes importantes y que ya son la ley de eficiencia energética, la ley del emprendimiento, que es una ley que fue de mi autoría, pues que está ya en el segundo debate. Trabajamos con relación a la eliminación del impuesto verde, si bien fue una iniciativa del asambleísta Homero Castañer, Fabricio Villamar, pero fue en la comisión que presido donde se tramitó adecuadamente ese proyecto de ley. Bien, gracias asambleísta. Creo que hemos tocado el tema económico principalmente, importante también el tema político, y sobre estos dos temas los siguientes días nos darán contar, nos dejarán saber cómo se inscribirán en la historia, porque aún vivimos una sobrada paz, una paz que en cualquier momento pudiera cambiar por lo que sucedió en octubre, y no deja de recordarnos de que todo puede cambiar de un momento al otro, ¿o me equivoco? Así es, hay que tener mucho cuidado, por eso vuelvo a repetir, si no escuchamos a la gente, los gobernantes, los que estamos al frente del Poder Legislativo, pues estaríamos cometiendo un error y tomaremos decisiones equivocadas. Siempre hay que estar escuchando a la gente, eso es fundamental. Sobre todo cuando se trata algo tan delicado. Tener la lectura correcta de lo que está sucediendo con el pueblo, con la gente. Exacto, ¿qué es lo que el pueblo, la gente requiere en materia económica para que se enrumben las necesidades de cada uno de nosotros? Vamos a una breve pausa. Estamos conversando en este momento con el ingeniero Esteban Albornoz, asambleísta por el Azuay, pero de regreso tenemos más información. Esta es la hora clave de la W. Inicia publicidad en la W.